Mas todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando de ti se juzgare. Oremos, Padre Celestial, una vez más, venimos ante tu palabra celestial, venimos ante este libro maravilloso que nos has dejado, inspirado y preservado, has traducido nuestro idioma. Y gracias por ello, Señor, y te rogamos que esta mañana podamos recibir esa bendición de lo alto, la exhortación, la edificación y todo lo que nosotros necesitamos. Haz que tu palabra sea muy clara y, Señor, aún más importante que lo que yo pueda decir, que tu palabra y tu Espíritu Santo hagan el efecto en los corazones para corroborar nuestra fe, Señor, para que no tengamos ninguna duda cuando estamos leyendo de tus santas promesas. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Uno de los conceptos más básicos del cristianismo es la necesidad de creer en Dios, de creer en Dios. De hecho, es imposible agradar a Dios sin fe, nos dice Hebreos 11, verso 6, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no creemos en Dios, no podemos agradarle a Dios. También sabemos que cuando creemos en Dios y en Cristo Jesús y recibimos a Cristo, entramos en la familia de Dios. Juan 1, verso 12 nos enseña eso, ¿verdad? Los que le recibieron, los que creyeron en Él, reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios. Luego de allí somos llamados creyentes. Creyentes. Somos llamados gente salva, gente de fe. Y queda obvio quién es el objeto de nuestra fe. Dios es el objeto de nuestra fe. Entonces, el contraste de ser un creyente es ser un incrédulo, un no creyente, un no salvo. Ahora, estas son personas que tienen el mismo acceso a la palabra de Dios que nosotros. Es más, es posible que en sus hogares tengan una que otra Biblia. Es posible que la hayan leído. Lo mismo que usted ha leído. Pero dicen, yo no creo en eso. No creo que sea cierto que Dios creó al mundo. Génesis 1:1. Yo no creo que sea cierto que Cristo haya venido a morir en la cruz por mí. Yo no creo en eso. Ahora, su actitud hacia las Escrituras es muy diferente que la suya. Ellos, por rechazar lo que Dios ha dicho, son llamados no creyentes o gente incrédula. Sin embargo, nosotros somos creyentes, porque creemos en Dios y creemos en su palabra. Yo creo que es primera vez que predico un mensaje entero sobre esto, pero lo voy a hacer ahora, sobre la incredulidad. La incredulidad a la luz de la palabra de Dios. Y por supuesto, hay gentes incrédulas que no son salvas. De hecho, cada gente incrédula acerca de Jesucristo es una persona no salva. Pero aún adentro del grupo que llamamos creyentes, gente salva, gente redimida, hijos de Dios, puede haber incredulidad. Te dice, ¿cómo? ¿Cómo? Ya van a ver. ¿Cómo es posible que una persona siendo creyente, salva por la fe en Cristo, puede dudar de lo que Dios dice acerca de otros aspectos en su vida? Y quiero mostrarles que la incredulidad no debe tener ningún lugar en la vida de un hijo de Dios. Primeramente, en Romanos 3, Pablo inicia el capítulo explicando que los judíos tienen cierta ventaja en que en su cultura y en su historia Dios les ha usado para escribir y preservar las sagradas escrituras. La palabra de Dios les ha sido confiada. Los autores de la Biblia son gente judía. Ahora bien, versículo 3 presenta una pregunta muy importante. ¿Qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Qué tal si las mismas personas que tienen en su historia y en su cultura tienen ciertas dudas acerca de lo que Dios ha dicho? Son incrédulos. No es que no tienen la Biblia, no la tienen, pero no creen en lo que Dios ha escrito. Pablo pregunta,
la incredulidad de ellos habrá hecho vana la verdad de Dios. Y nos hace pensar en una pregunta muy importante. ¿Qué tal si una persona es incrédula en la Biblia? ¿Será que entonces ya la Biblia queda nula? ¿La Biblia ya no tiene valor? No, Pablo es muy claro en dejarnos saber, versículo 4, en ninguna manera. El hecho que un individuo no crea en lo que Dios ha escrito no altera la verdad de lo que Dios ha dicho o la verdad de lo que Dios es. Ahora, el que pierde es el individuo. El que no disfruta las bendiciones de la promesa de Dios es el individuo. Pero Dios en ninguna forma es cambiado por la incredulidad de un individuo. Podemos decir que la verdad de Dios no es determinada por voto popular. No porque la mayoría de las gentes están en incredulidad que Dios ha cambiado su palabra. No. Aunque todo hombre sea mentiroso, Dios es la fuente de toda verdad. Ahora, yo sé que para ustedes esto no es nada nuevo. Ustedes saben esto. Dios es la fuente de verdad. Dios no puede mentir. Entonces, decimos, los incrédulos que niegan quién es Jesús, que niegan que existe el juicio, que niegan que hay un cielo y hay un infierno, ellos un día se van a dar cuenta, y es cierto, se van a dar cuenta. Pero estoy presentando un ejemplo que corre por toda la Biblia y se aplica tanto a gente salva como a gente no salva. Si tú lees X promesa de la palabra de Dios y tú dices, yo no creo que eso sea cierto, Dios no va a cambiar su palabra por ti, sino un día tú vas a sufrir la pérdida de la bendición que trae esa promesa a su vida. Yo creo que los ejemplos que veremos harán esto muy, muy claro. Primero de Juan 5 también quiero ver. Primero de Juan 5. ¿Qué tal si alguien es incrédulo a la palabra de Dios? Bueno, ya vimos que su incredulidad no invalida la palabra de Dios, no lo hace nulo, pero encima de eso está haciendo una alegación muy fuerte en su mente. Tal vez ni se da cuenta de lo que está haciendo. Primero de Juan 5, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Claramente el apóstol Juan nos dice, el que no cree a Dios, ¿qué ha hecho? Le ha hecho mentiroso. Ahora bien, Juan no está diciendo de ninguna forma que Dios miente o Dios sea capaz de mentir. Lo que está enseñando que en la mente de esa persona que es incrédula a lo que Dios ha dicho y lo que Dios es, para él está acusándole a Dios de ser un mentiroso. Ahora, puede ser que nunca diga sus palabras con su boca, pero por su falta de fe está diciendo, para mí, Dios es un mentiroso. Dios no es digno de que yo ponga mi fe en Él. Ahora, suena fuerte. Es más, diríamos, ¿quién va a dudar de que Dios sea veraz? Más gente de lo que usted se puede imaginar. Y cada uno de ellos que dudan de la verdad de Dios le está llamando a Dios un mentiroso. Rechazar el testimonio es rechazar el testigo. Tú no puedes diferenciar entre la palabra de Dios y Dios mismo en decir, bueno, yo creo en Dios, pero su palabra no lo creo. No. Porque Dios ha dado un testimonio de su Hijo. Y si tú rechazas el testimonio, estás rechazando el testigo también. Ahora, sepamos que la incredulidad del ser humano no afecta la naturaleza de Dios. Es decir, si en mi mente no cabe el concepto de un Dios de juicio, no significa que Dios no vaya a ejecutar juicio. No. Sus atributos y su naturaleza no cambia. Ahora, como ya les dije, el que pierde es uno.
El incrédulo es el que sale perdiendo cuando duda de la verdad de Dios. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, veremos una serie de pasajes de personas quienes no creyeron. No creyeron en qué específicamente. Bueno, cada contexto es diferente, pero todos tienen en común una cosa, que no creyeron durante un momento determinado. Mateo 13, leeremos el 57 y 58. Dice la Biblia. Y se escandalizaban en él. Mas Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuál es el contexto? Bueno, en verso 54, Cristo vino a su tierra. Gente que debía haber estado más familiarizada con Él. Es más, conocían su familia, sus hermanos y sus hermanas, y conocían a María y José. Más bien, en vez de creer en lo que Cristo enseñaba y hacía, dice que se escandalizaban en Él. Cristo no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Ahora bien, quiero que vayan también a Marcos 6, porque Marcos contiene el mismo relato, pero hay otra frase ahí que quiero destacar. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Marcos 6, versos 5 y 6. Dice, no pudo hacer ahí alguna maravilla. Solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Cristo había enseñado en su sinagoga, verso 2. Cristo había hecho maravillas, versículo 2. Cristo había sanado unos pocos enfermos. Ahora bien, te voy a decir, si yo sano a una persona, eso va a ser el momento más alto de mi vida. Yo voy a pensar que, wow, qué bueno que pude sanar a un leproso o dar vista a un ciego. Para Cristo era ordinario. Es más, cuando fue a su tierra y sanó unos pocos enfermos, era tan poco comparado con lo que hace en otras partes, que dice Marcos que no pudo hacer alguna maravilla, por lo poco que hizo allá. Así que eran personas que vieron sus maravillas, escucharon sus enseñanzas, sin embargo, se escandalizaban en él. Y quiero mostrarles la reacción de Cristo hacia su incredulidad. Verso 6 dice, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Ahora, a veces encontramos en la Biblia que las gentes se maravillaban de Jesús, ¿verdad? Que quedaron atónitos con sus enseñanzas o con sus acciones, ¿verdad? Cuando hacían milagros. Aquí es al revés. Cristo mismo está maravillado, está sorprendido ¿de qué? De la incredulidad de esas gentes. Y es lógico. Porque ¿qué más pudo haber hecho él para mostrar quién era? Si estaba enseñando, utilizando las escrituras para probar quién era. Si estaba haciendo obras milagrosas para mostrar quién era. Y aún así se escandalizaban en él. Dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? Estaba maravillado de su incredulidad. Ahora bien, cuando se fue de ahí, ¿quiénes perdieron la bendición de lo que Cristo hacía? Esa gente. No por su incredulidad, Cristo dejó de hacer milagros. No por su incredulidad, Cristo dejó de ser el Hijo de Dios. No por su incredulidad, Él no fue a la cruz. No, Cristo hizo todo lo que Él pudo hacer, lo que Él vino a hacer. Los que perdieron la bendición de tener a Cristo en su hogar, en su comunidad, en su sociedad, eran los incrédulos. Eso es el tesis que vamos a ver en esta mañana, que cuando uno duda
y no cree en lo que Dios ha dicho, el que sale perdiendo es uno. Dios no cambia. Juan capítulo 12. A pesar de las señales y milagros que Cristo hizo en medio de ellos, no creían en Él. Juan 12, 37. Empero, habiendo hecho delante de ellos tantas señales, no creían en Él. Qué triste. Que no era por falta de señales que no creyeron en Cristo. Dice Juan, habiendo hecho tantas señales. Y cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos milagros sobre diferentes aspectos de la vida. Sobre enfermedades, sobre naturaleza, sobre demonios, etcétera, etcétera. Sin embargo, no por falta de milagros no creían en Él, sino por la condición de su corazón. Lo hablamos anteriormente en la escuela dominical. Cuando uno rechaza la palabra llana de Dios, su corazón se pone duro y más duro y más duro. Cuando resiste al Espíritu Santo, el corazón se pone más y más duro. Y lamentablemente muchos de los judíos sufrieron esa condición de un corazón duro. Según Corintios capítulo 4. Según Corintios capítulo 4. Cuando uno tiene un corazón duro, ya establecido como incrédulo, sabemos que es una influencia que Satanás ha tenido en su vida. Según Corintios 4, versículos 3 y 4. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. Ahora la hermana hizo buena pregunta dominical, que a veces en la Biblia hay palabras mayúsculas y minúsculas. Y les dije discreción del editor. En sus Biblias el Dios es en letra ¿qué? Minúscula. ¿Por qué minúscula, no mayúscula? Porque no es el Dios verdadero. Cuando la Biblia menciona un Dios falso, un ídolo o el mismo Satanás, los editores de la Biblia lo pusieron en letra minúscula para que fuese más fácil de identificar. Pero aunque no fuera así, aunque fuera letra cualquiera, sabríamos por el contexto quién está en la vista. Porque es el Dios de este siglo. El Dios de este mundo, el Dios de este siglo presente malo, como dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que él hace? Cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos damos cuenta de algo muy, muy serio aquí. Cuando uno rechaza la verdad de Dios, el evangelio de la gloria de Cristo, el diablo ciega la mente de ese incrédulo. Noten, ya es un incrédulo. Ya ha mostrado que no cree en Dios, ni en el evangelio, ni en quién es Cristo. Y eso lo profundiza más y más en una condición donde Satanás mismo ciega su mente para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. Así que vemos que la incredulidad es una condición muy, muy seria. Ahora, según Reyes 17, vamos a ver unos pasajes del Antiguo Testamento ahora acerca de la incredulidad y su efecto. Según Reyes 17, versículos 13 y 14. Dice, Jehová protestaba entonces contra Israel y contra Judá, por mano de todos los profetas y de los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por mano de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz,
como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Noten, Dios manda mensajeros con mensajes repetidas veces. Dios les exhorta a volverse de sus malos caminos. Ellos en su respuesta, en su reacción, verso 14, no obedecieron, sino endurecieron su cerviz o su corazón y no creyeron en Jehová su Dios. Ellos rechazaron creer a pesar de los mensajes que Dios había mandado por sus portavoces. Así que uno puede rechazar las señales como hicieron en el Nuevo Testamento con Jesús. Y uno puede rechazar los portavoces, los que están predicando el mensaje que es dado por Dios. Y como quiera cae en el grupo de los incrédulos. Los incrédulos. Ahora, vayan a Deuteronomio capítulo 1. Porque tal vez ahora están pensando, bueno, qué bueno que yo cuando escuché el Evangelio, yo creí. Cristo, creí en su sacrificio por mí, yo creí en que me puede perdonar, en todo eso. Yo no rechacé el Evangelio, qué bueno. Pero les dije al principio que es posible ser un creyente incrédulo. Parece ser un oxímoron, pero no lo es. Tú puedes creer lo correcto acerca de la salvación, pero progresando desde allí, siguiendo más adelante, tú puedes dejar de creer en muchas cosas para perjuicio suyo, no para el perjuicio hacia Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 1, versos 30 al 32. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta que habéis venido a este lugar. Y aún con esto, no creísteis en Jehová vuestro Dios. Moisés está hablando a un grupo de personas quienes habían visto con sus ojos, sus propios ojos, las maravillas en Egipto, las plagas. Habían visto el gran éxodo cuando Dios sacó a Israel de Egipto. Habían visto la abertura del Mar Rojo. Habían visto que Dios juzgó a Faraón y sus ejércitos. Habían visto muchas maravillas de Dios en el desierto. Guerra contra Amalek y Dios les dio la victoria. Provisión diaria de maná, agua de la peña, todo eso habían visto. Y Moisés dice, y aún con esto, no creísteis en Jehová vuestro Dios. La pregunta es, ¿qué más pudo haber hecho Dios? ¿Se recuerdan cuando estaban atravesando el desierto? Moisés dice, vamos a mandar unos espías a la tierra. De paso, eso fue idea de Moisés, no de Dios. Vamos a enviar espías a espiar la tierra, a ver si podemos vencerla. Pues no tenían que hacer eso. Dios ya les garantizaba la victoria. Pero bueno, vuelven las espías y 10 de los 12 dicen, no, que los cananeos son muy grandes, somos como langostas a su parecer. Ellos gigantes, nosotros pequeños. Son fuertes, nosotros ni armas tenemos. No hay forma de que los venzamos. 2 de los espías dijeron, vamos, subamos, que Dios nos va a dar la victoria. Caleb y Josué, ¿verdad? Conocen la historia. La mayoría creyó en el reporte malo de los 10 espías, ¿verdad? Comenzaron a llorar, a murmurar, y Dios dijo, de 20 años para arriba, cada uno de ustedes va a perecer, ¿dónde? En el desierto. El castigo. Y van a permanecer 40 años, un año por cada día que los espías estuvieron allá viendo la tierra de Canaán. Entonces, cuando dice que no creyeron en Jehová su Dios, en verso 32, ¿a qué se refiere? No se olviden, ya estaban fuera de Egipto. Ya consiguieron victoria sobre Faraón.
Su falta de creer era que Dios les podía meter en la tierra prometida. Que Dios tenía la habilidad de meterlos en la tierra prometida. Ahora bien, porque esto es importante para entender el panorama que quiero presentar. ¿Qué hicieron los hijos de Israel la noche en que salieron de Egipto? ¿Se acuerdan? Lo que Dios instituyó. La Pascua. Donde mataron un cordero inocente. Aplicaron la sangre, ¿verdad? A la puerta de su hogar. Y el ángel destructor pasó por alto esa casa. Y Dios los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Fueron redimidos y preservados y librados por la sangre derramada de un cordero inocente. Ese es el panorama que tenemos. Cuando estaban en el desierto y comenzaron a murmurar y hasta no creer en Dios, corrígeme si estoy mal, pero no creo que esté mal, Dios nunca les amenazó de que otra vez los voy a meter en Egipto. Eso nunca fue la amenaza. Nunca fue siquiera una contemplación de parte de Dios. Sino que, por ustedes y su falta de creer, no van a entrar a la tierra prometida. Van a morir aquí en el desierto. Ahora, creyeron en la noche de la Pascua que Dios los iba a librar. Creyeron que Dios les podía librar de la esclavitud de Faraón y de Egipto. En eso creyeron correctamente. Pero no creyeron que Dios les podía llevar más allá a la perfección, a la tierra donde fluía leche y miel. Y por su falta de creer en la habilidad de Dios de meterles en la tierra prometida, ¿quién salió perdiendo? Ellos, no Dios. Porque algunos sí fueron a la tierra prometida. Una generación completa fue. Pero los que no creyeron, perdieron. ¿Cuál es el punto? Bueno, va en Hebreos 3. Hebreos 3. Hay que leer la Biblia con cuidado. Hay que leer la Biblia con conocimiento de los tipos y las sombras que hay. Especialmente cuando en el Nuevo Testamento hay una historia del Antiguo Testamento que es mencionado. Tienes que ver de quiénes está hablando y de qué está hablando. Ya por eso les di el trasfondo de Israel. Un pueblo redimido por la sangre del Cordero. Un pueblo que salió de Egipto, de Faraón, para jamás volver. Nunca volvieron, ni fue una insinuación de parte de Dios. Sin embargo, en Hebreos 3 menciona su incredulidad. Leen conmigo Hebreos 3, leeremos vamos a ir desde el 7 a 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Porque somos participantes de Cristo, somos hechos con tal que conservemos firme hasta el final, el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos. Mas, ¿con cuáles estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Atrás tenemos Egipto, Faraón, esclavitud, opresión. En el presente está el desierto, donde vivieron largos años,
En el tiempo presente tenemos las señales de Dios y la palabra de Dios, pero tenemos una mirada hacia el futuro, que es entrar a la tierra prometida. Ahora, para Israel, siempre era el deseo y la expectativa de entrar en la tierra prometida. La idea no era morir en el desierto, mucho menos en Egipto. Sin embargo, una gran parte de los que salieron de Egipto perecieron en el desierto. Y vemos, dice Hebreos 3:19, que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Suficientes creyentes como para salir de Egipto, pero no suficiente creyente para poder entrar a la tierra prometida. Ahora bien, hay una cosa que tenemos que tener cuidado. Utilizando simbolismo, decir, bueno, Egipto representa la vida pasada del pecado y lo es. Pero si decimos que Canaán representa el cielo, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Entre los que no entraron a la tierra prometida, el mismo líder, mejor dicho, los líderes no entraron. Ni María, ni iba a ser José, Aarón y Moisés. ¿Hay alguien que cree que no están en el cielo esos tres? Por supuesto que están en el cielo. Así que en el patrón que tenemos, la tierra prometida de Canaán no representa el mismo cielo. Eso no está en vista. Sino representa, mis hermanos, esa perfección a donde Dios nos quiere llevar en nuestra vida actual. Van conmigo en Números capítulo 20, porque van a ver el momento en que Moisés mismo fue descalificado. Números capítulo 20, donde Moisés fue descalificado de entrar en la tierra prometida. Números 20, leeremos versículos 10 al 12. Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña y díjoles, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ahora, cuando dice que Moisés y Aarón no creyeron en Dios, ¿significa que ya se volvieron ateos? No. Obviamente no creer tiene su contexto específico de que en ese momento donde Dios les mandó a hablar con la peña, no creyeron que fuese posible. Así que eran creyentes en el sentido de que creían en Dios, creían en la salvación por la sangre del Cordero, creían en Dios como proveedor y todo. Pero cuando Dios les mandó a hacer algo, no creyeron. Y porque no creyeron, no obedecieron, y por no obedecer, no entraron ellos al lugar donde Dios quería. Y desde Éxodo capítulo 3 les habló dónde debían de entrar. Mis hermanos, yo creo que esto es un tipo, un cuadro de la vida de cualquier hijo de Dios. Nunca debemos pensar que la fe, bueno, suficiente para ser salvo por la fe, pero ya de ahí en adelante no hay que vivir por fe. No, hay que seguir viviendo por fe. Hay que seguir creyendo en lo que Dios ha dicho. La fe no termina cuando somos salvos, es más bien, dice Pablo, andamos por fe y no por vista. De modo que la fe en la palabra de Dios es un elemento esencial para que vayamos a la perfección. Respuesta a la palabra de Dios, seguimos adelante en la vida cristiana. Pero ¿cuántas personas por no creer en Dios merodean,
que las promesas de Dios traen. Porque no olvidando el patrón que les dije al principio, por Moisés y Aarón no creer. Por la mayoría que no creyó que Dios les podía dar la tierra prometida. Ellos no entraron. Dios sí metió una generación. Dios sí les dio esa tierra donde fluía leche y miel. Pero ellos perdieron por su falta de creer en Dios. Muy bien. Vamos a seguir viendo. Bueno, vamos a Marcos 16. Marcos 16. Vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento ahora. De creyentes. Creyentes en Dios, creyentes en Jesucristo. Creyentes en el Evangelio. Marcos 16. En este capítulo Jesús resucita a los muertos. Y primeramente aparece los discípulos, los que habían andado 3 años con Él, en compañía con Él. Ahora, no es que no creyeron en Dios, ni que dejaron de creer en Cristo, sino no creyeron que fuese posible que Jesús haya resucitado. Y no lo creyeron por testimonio de otros, ellos querían ver con sus propios ojos. Verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y miren esto, y les censuró su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que la habían visto resucitado. El hecho que no creyeron en verso 11, verso 13, ¿significa que Cristo no resucitó? No. Independientemente si creyese o no, Cristo resucitó. Pero hasta que Cristo se les apareció, ellos recibieron la bendición de la confianza. Ahora sí lo he visto con mis propios ojos. Y a veces culpamos a Tomás, ¿verdad? Diciendo, Tomás, ¿cómo que no creíste? Pero los demás actuaron igual. Hasta que vieron a Cristo con sus propios ojos. ¿Y saben lo que dijo Jesús a Tomás? Bienaventurado eres que creíste, pero más bienaventurado aquellos que creyeron sin ver. Entre ellos estamos nosotros. Tú puedes escuchar de un Cristo resucitado y decir, no, eso no es cierto. Ok, es tu decisión. Pero no es que tú vas a invalidar, anular lo que Él hizo. Él murió y resucitó. Que sale perdiendo eres tú. Ahora, como hijos de Dios, si no creemos en muchas promesas que nos ha dado, la promesa de Dios no se anula, no se borra de la Biblia. Más bien nosotros ya no somos recipientes de la confianza y la alegría y el contentamiento que trae esa promesa. Quiero ver unos versículos acerca de efectos de no creer. Primeramente, la gente no salva. Vayan a Juan 3. ¿Qué pasa si uno no cree en Cristo como Salvador? Así en Juan 3, versículo 18. En su mente, gentes quienes le llaman a Dios un mentiroso, no creen en el Evangelio. Juan 3, 18. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos que el que no cree en el Hijo, en Cristo Jesús, ya es condenado. Y su condenación viene a causa de ¿qué? Que no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bajamos a Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No es nada pequeño que uno sea incrédulo. No es nada que, bueno, no tenga repercusiones. No, vemos que ya es condenado y que en tiempo presente la ira de Dios está sobre él. Pero les cuento algo. En un momento dado, todos éramos incrédulos. Entonces, ¿cuál es el punto clave? Juan capítulo 8. Juan 8, verso 24. Juan 8, 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquel que se muere no creyendo en Cristo como el yo soy. ¿Yo soy el qué? Bueno, yo soy el Hijo de Dios, soy hijo de hombre, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Tantas cosas que Cristo decía, yo soy el Mesías, el Cristo. En vuestros pecados moriréis. ¿Qué sucede cuando uno se muere en sus pecados? Ya es responsable por sus pecados. Ahora, su destino final es determinado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La gravedad de ese castigo, la seriedad de ese castigo, la tormenta de ese castigo es determinado por sus pecados. Ahora, por otro lado, Hechos 10, por favor, Hechos 10. Cuando una persona muere creyendo en Cristo, ¿cuál es la condición de él con sus pecados? Vimos claramente aquel que se muere no creyendo, muere en sus pecados. Pero en Hechos 10:43 dice lo siguiente: a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ya muy diferente. Por un lado, el que no cree muere en sus pecados, es responsable por sus pecados. Pero aquel que cree, ¿en quién? En Cristo, el prometido Mesías, recibe algo que los demás no tienen. Recibe el perdón de pecados por el nombre de Cristo. Entonces, más contrastado no puede ser. Unos se mueren en sus pecados por no creer en Cristo. El otro grupo recibe perdón, remisión de sus pecados por creer en Cristo Jesús. Ahora, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Vamos a transportarnos al futuro, no en cuerpo, sino en mente. Porque en Apocalipsis 21 nos describe un escenario que aún es futuro, donde hay un nuevo cielo y nueva tierra, y el contraste entre los redimidos y los incrédulos no puede ser más grande. Mientras los redimidos, los salvos, van a disfrutar la presencia del Señor para siempre, miren lo que dice el verso 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios, hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora bien, seguramente cuando usted lee esa lista va a decir, ay, pero yo he perdido uno de ellos. He sido mentiroso. Yo creo que nadie podría negar eso, ¿verdad? Todos hemos echado una que otra mentira. Entonces, ¿será que esto es lo que a mí un día me toca? ¿Que voy a tener mi parte, mi destino en el lago que arde con fuego y azufre? Si no fuera, por Cristo sí, a usted le tocaría eso. Pero ya leímos claramente que aquel que creyere en Cristo recibe ¿qué? Perdón de pecados. De modo que
Cuando Dios te mira a ti, creyente en el Señor Jesús, no te ve como temeroso, incrédulo, abominable, y homicida, fornicario, hechicero, idólatra, ni mentiroso. Dirá él, ¿de qué pecados está hablando? Porque ya mi Hijo, Jesucristo, derramó su sangre por ellos. Los creyentes. Los incrédulos, como dice el versículo, se hacen cargo de sus propios pecados. Por morir en sus pecados, ellos mismos sufrirán la condena eterna, que se llama aquí la muerte segunda. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ya como pueden ver, el efecto de no creer es nada bueno. Es algo eterno, eternamente condenado, eternamente bajo la ira de Dios. Yo sé que están, gloria a Dios que yo escuché esto una vez y acepté a Cristo. Nunca hubiera yo desmayado. Ahora bien, cuando dice hubiera desmayado, ¿desmayó o no desmayó? No. Hubiera desmayado. No lo hizo. Y cuando David, pensando en su propia vida, dice, estaba al punto de desmayar. ¿Qué fue lo que le ayudó a David a no desmayar cuando vinieron contra él tantas cosas y personas? ¿En qué pensó? ¿En qué creyó? Si no, sin embargo, la tierra de los vivientes. O sea, David creía en Dios para la salvación de su alma, por supuesto. Pero David creía también en la capacidad de Dios de ser fiel a su palabra, donde durante los días que ando sobre esta tierra. Y si no fuera por eso, dice David, hubiera desmayado. Hubiera desmayado. ¿Sabe lo que nos enseña? Que la falta de creer en la bondad de Dios resulta en desmayo espiritual. ¿Cuántos creyentes ha conocido? Tal vez usted ha sido uno, que han pasado por épocas de desmayo, de depresión, donde no están en victoria. Están como Israel dando vueltas en el desierto. ¿Es porque Dios no es bueno? No, Dios sí es bueno. Lo que pasa es que tú estás dejando de creer en sus promesas, en sus palabras, y estás haciendo como David decía, no estás creyendo en la bondad de Dios. Y porque no, en ese momento no estás creyendo en su bondad,
tú pierdes la bendición de su bondad. No es que Dios deje de ser bondadoso, lo es, y siempre lo será. Tú eres que traes esa consecuencia negativa sobre tu propia vida. Y yo creo que por esta razón muchos de los salmos hablan de la bondad de Dios. Salmo 107, mírenlo, Salmo 107. David acordándose de la necesidad de contemplar la bondad de Dios. Salmo 107, verso 1. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si yo contemplo en este versículo y creo en esta promesa, yo recibo la felicidad y la bienaventuranza que trae esta promesa. Pero si yo no creyera que Dios fuese bondadoso, hubiera desmayado yo. Hubiera estado ahí en derrota. Hubiera estado decepcionado, hubiera estado ya deprimido por falta de creer en la bondad de Dios. Volviendo al tesis original, mi falta de fe en lo que está escrito no anula la verdad de Dios, sino que yo pierdo la bendición de lo que esa verdad me enseña. Yo creo que cada creyente, en muchas cosas, creemos a Dios. Creemos que Dios es creador, Génesis 1. Creemos que es el Salvador, Juan 3. Creemos que nos va a llevar a su cielo un día, Apocalipsis 21. El problema no es acerca del futuro. Lo creemos firmemente. Creemos que un día vendrá por su iglesia. Lo que nos cuesta entender y creer es la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Lo que nos cuesta traer la memoria constantemente es que la palabra de Dios no era solamente bueno para mi pasado, cuando estaba en el reino de tinieblas. No solamente bueno para mi futuro, cuando vaya al cielo, sino las promesas de Dios son tan relevantes e importantes que yo los crea hoy en día, durante mis años sobre esta tierra. Dos pasajes para concluir. Marcos 9. Marcos 9. Aquí hay una oración muy corta. Y en la confesión de un padre. Y yo creo que nos haría bien orar este versículo frecuentemente. Porque describe cómo somos todos. Y yo digo todos en forma general, no conozco su vida personal, pero de forma general. Este padre tuvo un hijo enfermo, un espíritu inmundo. Viene a Cristo, ¿verdad? Y viene buscando ayuda. Estaba totalmente desesperado. No hallaba a quien le ayudara. Hasta que vino a Cristo. Cristo le dice, verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Pareciera ser una gran contradicción. ¿Cómo es que él puede decir creo y al mismo tiempo dice ayuda mi incredulidad? Pero esto describe a muchos, tal vez a todos de nosotros. Creo en Dios. Creo en sus planes proféticos. Yo creo en que es poderoso. Yo creo en todo lo que Dios ha dicho acerca de mi pasado y de mi futuro. Lo que yo necesito ayuda es en el tiempo presente. Dios, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. La confesión honesta de un hombre que dijo, tengo fe, pero no es donde debería estar. Yo tengo fe, pero Señor, aumenta mi fe. Último pasaje, 2 Crónicas 20. 2 Crónicas capítulo 20. Una enseñanza básica, fundamental esta mañana, la necesidad de creer en Dios, no ser incrédulos. Vamos a terminar con este versículo. 2 Crónicas 20, verso 20.
Dice, como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Josafat era el rey, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Si hay un consejo último que les puedo dar, que deben retener por el resto de su vida cristiana, es simplemente crean en Dios. ¿Por qué? Seréis seguros. Creen sus profetas y seréis prosperados. Cuando tú te encuentras con una promesa de parte de Dios que es para ti como hijo de Dios, no dudes de ninguna manera si Dios será capaz de cumplir su parte. Si Dios tal vez tiene el deseo, pero no va a poder porque le falta. No. Creen en Dios, seréis seguros, creen en sus profetas, seréis prosperados. No seamos, mis hermanos, como israelitas. Confiaron en la sangre del Cordero para salir de Egipto, pero dudaron en tiempo presente la habilidad de Dios de meterlos en la tierra prometida. Que Dios nos ayude cada día, cada vez que leemos un pasaje, de creer plenamente lo que Él nos ha dejado escrito. Oremos. Padre Celestial, gracias en esta mañana que vemos claramente la distinción que tú trazas entre incrédulos y creyentes. Gracias, Señor, que estoy hablando en grupo de personas, tal vez la mayoría, si no todos, dirían, en cuanto a Dios como creador, yo creo. En cuanto a Dios como dador de la vida, yo creo. En cuanto a Dios salvador, yo creo. En cuanto a Dios que salvó mi alma, yo creo. Pero tal vez entre nosotros hay personas quienes les cuesta creer en la palabra de Dios para su vida cotidiana. Creer en Dios en cosas muy comunes de la vida. En el trabajo, en el hogar, en su estado en la sociedad. Y quiero edificar nuestras mentes, corazones, a creer en Dios y seremos seguros. Creer en sus profetas y seremos prosperados. Señor, tu palabra no falla. Si podemos depender y confiar en ti por la salvación del alma, confiar en ti durante estos años de vida, no debería ser difícil. Porque lo más importante es la eternidad. Y si creemos en tu palabra para eso, oramos, Señor, como decía el Padre en Marcos 9, creo, ayuda a mi incredulidad. Donde estemos dudosos de tu palabra, ayúdanos, Señor, fortalezca nuestra fe. Podemos tener momentos de lapsos de fe como los discípulos, pero, Señor, corrobora nuestra fe con tu Santo Espíritu, con tu palabra, por la compañía de los santos, y que podamos nunca dudar de lo que tu palabra nos enseña. Fortalezca nuestra fe, fortalezca, Señor, nuestras relaciones personales y fortalezca esa íntima relación que tenemos con el Dios del universo. Y Padre, si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo Jesús como Salvador y Redentor, queremos que ellos sean parte de los creyentes. No queremos que vayan al lago de fuego. No queremos que sean de los incrédulos quienes van a morir en sus pecados. Así que toque ese corazón, Padre, para que cualquier persona no salva hoy día pueda entrar a la familia de Dios. Padre, bendiga el resto de este día, bendiga también el culto en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén.